Análisis. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Rafael. Definitivamente la comunidad internacional trabajó hasta el último minuto para detener la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que hoy comienza en Venezuela. Pero esos esfuerzos obviamente fueron insuficientes, pero esto no significa que los reclamos y las acciones del gobierno, de la comunidad internacional, contra el gobierno de Venezuela se detengan. Este domingo CNN confirmó que Estados Unidos podría anunciar este mismo lunes sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, sanciones que serían de tipo específico y sobre productos refinados, y que por ahora el embargo a la importación de petróleo queda descartado. Esto es muy importante porque sabemos también que podrían anunciarse más sanciones de tipo individual sobre funcionarios y exfuncionarios venezolanos que forman parte de un listado que han preparado ya varios senadores estadounidenses, entre ellos el senador Marco Rubio. En este listado figuran militares, personas que integran el gabinete ministerial y ejecutivo e incluso jueces de la Corte Suprema de Venezuela. El gobierno de Venezuela, como ya sabes, Rafael, parece no verse afectado por este tipo de sanciones individuales. Se ha burlado incluso de las mismas, premiando en televisión nacional a los sancionados. Por ello, Estados Unidos ha llevado varias reuniones a cabo esta semana y evalúa medidas más fuertes que puedan ser apoyadas por otros países de la región. Esta medida, Rafael, parece estar funcionando. Colombia, México y Panamá ya han confirmado que se apegan a las sanciones de Estados Unidos, y no solamente eso, dicen también que llevarán a cabo sus propias investigaciones para determinar si existe algún tipo de ilegalidad relacionada a los funcionarios sancionados dentro de sus países. Canadá evalúa su propia medida de sanciones y la Unión Europea podría hacer el anuncio en los próximos días. Ahora, Rafael, hay personas que insisten en que este tipo de sanciones no funcionan, pero si estamos hablando de sanciones a productos refinados, el impacto se sentirá sin duda en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no solamente vende productos refinados, también los compra. Y con la caída de la capacidad de refinación en Venezuela, el gobierno se ha visto obligado a comprar casi 2 millones de barriles mensuales de productos que son derivados del petróleo, como la gasolina o el aceite lubricante. Con esta sanción, Venezuela tendrá entonces que explicar por qué su propia empresa, PDVSA, no puede producirlos, por qué deben comprarlo a otros países y por qué Estados Unidos, que es el enemigo, el imperio, figura entre la lista de vendedores, Rafa. Y ahí está la clave, ¿no? Porque ha habido mucha retórica de una parte y de otra, ha habido ataques mutuos, se han retirado embajadores. Los problemas entre Estados Unidos y Venezuela ya llevan 2 décadas, pero la realidad es que a fin de cuentas el flujo de petróleo no para, y si eso llegara a ocurrir, ahí estaría la verdadera clave, ¿no? Bueno, tenemos información de que hay varios legisladores acá en Estados Unidos que se oponen a que eso llegue a ocurrir, y el hecho es porque Venezuela figura como el tercer vendedor de crudo hacia los Estados Unidos, y el impacto, sobre todo en el estado de Texas, sería de gran alcance. Por ello, dicen que en estas reuniones que han tenido esta semana para evaluar nuevas sanciones en contra de Venezuela, buscaron una medida alternativa, algo que ellos consideran un game changer, o algo que cambia el juego, que es, en vez de parar la importación de crudo, van a dejar de vender los productos refinados que Venezuela necesita y que compra de Estados Unidos. Habrá que ver. Bien, gracias, Kay Guerrero, con el análisis. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Kay. Porque la jugada injerencista contra Venezuela siempre presenta en jugada crítica. Cuéntanos tú. Muchas gracias. Estados Unidos sigue tratando de poner presión contra Venezuela en varios frentes. En el económico, de realizarse esta Asamblea Constituyente, amenaza con tomar sanciones fuertes y rápidas. En el plano psicológico, mandó directamente a los familiares de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas a retirarse, lo que crea, por supuesto, un efecto de inseguridad y prácticamente la necesidad de pensar en qué podría pasar, que está diciendo que se retire esos familiares del personal. A nivel diplomático, en 2 frentes claramente definidos. En las Naciones Unidas, la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, está invitando a todos los países vecinos de Venezuela, de la región latinoamericana, a poner presión justamente sobre Venezuela para tratar de seguir evitando esta Asamblea Constituyente y los pasos que siguen. Y a nivel de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, se está poniendo presión a través del secretario general Luis Almagro para que a su vez trate de presionar a los países miembros del CARICOM,
que forman un bloque absolutamente leal a Venezuela y que influyen seriamente en las votaciones para tratar de hacer lo que está tratando desde hace meses el secretario Almagro, que es tratar de enviar un grupo de amigos, entre comillas, para poner la nariz dentro de Venezuela, y no lo logra gracias a los votos a favor de Venezuela del CARICOM. Está tratando de desarmar, de desarticular ese grupo, a efectos también de tratar de, entre comillas, infiltrar a ese grupo a través de la OEA, como decimos, a través de la ONU con Nikki Haley, para tratar de infiltrar usando los países vecinos, a través de sanciones económicas, amenazando con que se podrían aplicar sanciones más fuertes y rápidas, y esa guerra psicológica que está tratando de hacer entonces a través del retiro de los familiares del personal diplomático. Y por último, de alguna forma todos los medios de comunicación en los Estados Unidos, los medios hegemónicos, permanentemente, cada vez que se refieren a Venezuela, lo hacen con mensajes negativos para tratar de crear una sensación absolutamente nefasta, contraria, tratando de desacreditar toda acción que esté relacionada entonces con esta Asamblea Constituyente. Así entonces son, en resumen, los esfuerzos que se está haciendo desde aquí, desde los Estados Unidos, y precisamente de aquí, desde Washington, para tratar de parar y tratar de lograr que el gobierno del presidente Maduro ceda ante todo este tipo de presiones. Ahora regresamos con ustedes. Gracias, Jorge Gestoso, desde Estados Unidos. Fíjense que todas esas maniobras, todos esos movimientos en este tablero geoestratégico que hace Estados Unidos también se ven reflejados en los diferentes portales de noticias. Lo que vamos a mostrar en este momento, vamos a intentar desplegar allí el portal, ahí está, de La Jornada. El titular nos dice: Trump amenaza con imponer más castigos sobre Venezuela. ¿Qué destaca este medio exactamente? Ya lo decía Jorge Gestoso, que el gobierno de Donald Trump amenaza con imponer mayores castigos sobre Venezuela y reitera que todas las opciones están sobre la mesa al intensificar su esfuerzo para promover el cambio de gobierno en esta nación suramericana. Cuando él nos hablaba también de la guerra psicológica que hay en este sentido, hablamos de Jorge Gestoso, nos lleva justamente a The New York Times, y vamos a desplegar también ese portal en este momento, ese portal estadounidense, donde habla del crecimiento del temor de que la constituyente pone en riesgo la democracia en Venezuela. ¿Qué dice específicamente este portal? Se prevé que la Asamblea Nacional Constituyente le dé más autoridad al chavismo. Este medio informa que los venezolanos están citados este domingo para elegir a los integrantes de este órgano. Cita declaraciones de Maduro cuando dice: necesitamos orden, justicia y paz. Un país que se reencuentre. Tenemos una sola opción y el camino es la Asamblea Nacional Constituyente, dice el presidente Nicolás Maduro. Seguimos avanzando con los portales. Tenemos ahora uno oficial, el de la Agencia Venezolana de Noticias. Este portal nos habla de la constituyente, la opción para el diálogo nacional por la paz. Este medio destaca que la herramienta fue emplazada por el presidente Nicolás Maduro justo para anteponer la vía democrática, cívica y pacífica ante la decisión de sectores de la oposición de optar por la violencia para crear un clima de ingobernabilidad y así hacerse del poder a través de un plan golpista denunciado por el Estado venezolano. Es un tema clave para los medios de comunicación en general, y es por esa razón que diferentes articulistas se han dado a la tarea de escribir sobre el tema. Tenemos una recomendación el día de hoy que está, por cierto, en nuestro portal, en www.telesurtv.net. La extensión o la invitación se extiende a todos ustedes para que revisen la información minuto a minuto sobre lo que acontece en Venezuela. Y además está este artículo que ha sido escrito por el periodista, escritor y bloguero venezolano Alberto Rodríguez, titulado "Así planea Estados Unidos boicotear la constituyente en Venezuela". Rodríguez asegura que el pasado 13 de julio tuvo lugar una reunión confidencial en la misión estadounidense de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el tema? Bueno, boicotear la Asamblea Constituyente, a la que ha convocado el gobierno de Venezuela. Impedir la Asamblea Constituyente es uno de los
últimos llamados a Estados Unidos para apoderarse del país. Por su parte, la constituyente es la herramienta con la que cuenta el pueblo venezolano para evitar en lo político que Estados Unidos ha ayudado por su grupo de amigos, repita en Venezuela lo que ya hizo en Libia, en Irak y no logra concretar en Siria. Como es su intención, el mundo observa de que se van a disfrazar los amigos de Estados Unidos cuando Venezuela logre triunfar sobre el injerencismo y los intentos del golpe de Estado. Es mucho lo que está en juego en Venezuela y hacia allí justamente está dirigida nuestra pregunta para que ustedes